Hechos 14. Vamos a predicar la palabra del versículo 8 en adelante. Hechos 14, 8. Libro de los Hechos 14, 8. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su palabra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado los pies y cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, inmediatamente trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre del pueblo querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y así, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor, en quien habían creído. Amén. Tome su asiento. Gloria damos al Señor. Amén. Quiero titularle a este mensaje en esta tarde: no te rindas. Con este tema quiero predicar: no te rindas. Una de las cosas que tenemos los siervos del Señor es que constantemente estamos siendo, hermanos, combatidos para que nosotros nos caigamos de la gracia del Señor, para que usted y yo
también que se diga con el Señor. Y eso es notable cuando vemos, hermano, a los hombres de Dios o a las mujeres de Dios, hermano, pasar al frente, hermano, sin la alegría, sin la autoridad, sin la bendición de Dios. Se echa de ver cuando una hermana tiene problemas, se echa de ver cuando un hombre de Dios tiene dificultades, hermano. Pero con todo eso quiero decirle algo, aunque sea con problemas, con dificultad o con enfermedad, estamos en este lugar para darle la gloria a quien gloria se merece. Estamos en este lugar no con nuestra propia fuerza, sino la fuerza de Dios, porque Dios sostiene a su iglesia. Eso es la batalla de una iglesia. Satanás te va a hacer guerra, Satanás te va a hacer la guerra para que tú desistas de servir al Señor. Te va a hacer sentir mediocre, te va a hacer sentir que no eres bueno, que no sirves para nada, que lo que estás haciendo en la iglesia es perder tu tiempo, que tú no vas a funcionar en los ministerios. Esa es la ideología satánica, hacer que el hombre se sienta incapaz, que el hombre se sienta, hermano, incapaz de servir a Dios. Pero la palabra de Dios dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, que de lo más vil y menospreciado, de lo que no sirve, Dios ha tomado, aleluya, y lo ha transformado y ha hecho un hombre de Dios, una mujer de Dios. Dios te da la vida, Dios te prepara, Dios te capacita. Por eso a este lugar no vengamos con tristeza. En tu vida espiritual hay pruebas difíciles, en tu vida espiritual hay oposición, pero si estamos en la mano de Dios, nada nos podrá arrebatar. No habrá tristeza ni dolor, no habrá desesperación. En Dios estamos seguros, en Dios estamos seguros, en Dios hay victoria. ¿Usted lo cree? Él no se para nadie. En Dios hay garantía de victoria. En Dios hay garantía de victoria. Aleluya. El diablo quiere ver una iglesia muerta, una iglesia apagada, una iglesia, hermanos, desesperada, porque no tiene que comer, porque no hay como, hermanos, echar, hermanos, la bendición por estar en nuestra vida. Muchas veces nosotros confiamos más en el hombre que en la palabra de Dios. Tantas veces, hermanos, creemos que nosotros lo que necesitamos es dinero para sacar adelante un proyecto. Como pastor le hablo en esta tarde, creemos que necesitamos mucho dinero para hacer eventos evangelísticos, que usted necesita un buen equipo de sonido para montar un evento allá afuera y predicar la palabra a los pandilleros y a las maras, llevar este mensaje a las personas que están afuera, tribuladas, angustiadas, que están esclavizadas por el pecado, que están esclavizadas por cadenas de opresión. La iglesia tiene la respuesta de parte de Dios. Cuando salimos nosotros por primera vez a predicar las calles, lo que hacíamos era llevarnos un amplificador como de este tamaño, más o menos así como esa bocina que está ahí. De ese tamaño era la bocina que nosotros portábamos y andábamos en las calles predicando a Cristo. No teníamos un gran equipo, pero en nosotros había un anhelo, un deseo de servir a Dios. Y comenzamos, hermanos, a hacer esta obra sin tener los recursos materiales necesarios para poder funcionar bien. Oiga bien esto, sin tener los recursos materiales para poder prestar un mejor servicio a Dios. No lo teníamos. Y es que todas las iglesias así comenzamos de la nada. No tenemos, hermano, dinero, no tenemos, hermano, equipo de sonido, a lo mejor ni músico en la iglesia, y nosotros queremos, hermano, tener un músico, pero no hay. Pero algo tenemos nosotros en nuestra vida, hermano, es que Dios nos ha dado una palabra de bendición, una palabra de poder, una palabra de sanación. Cuando Dios se mueve, aleluya, cuando Dios toca tu corazón, está dispuesto, cuando Dios te ha ministrado, tu corazón está dispuesto y puedes hacer la voluntad de Dios. Disposición es lo que nosotros necesitamos para poder servir a Dios. Oposición siempre va a haber, oposición siempre se va a manifestar en los ministerios, en la vida espiritual de los siervos de Dios, pero también estaremos con la palabra del Señor. Lo que hemos leído en esta tarde es un hombre que viene de predicar la palabra de otras ciudades y que cuando viene a este lugar llamado Listra,
comienza a tener una oposición terrible, porque Pablo y Bernabé rechazan una exaltación hacia ellos, una adoración, hermanos, al nombre de ellos. A ellos se les ha considerado como que son seres superiores, seres extraordinarios, hombres endiosados. Pero Pablo, sabiendo perfectamente que al único que se les puede dar gloria en la tierra no es a los hombres, no es a los pastores ni a los evangelistas, no es a los predicadores, sino al que hizo los cielos y la tierra. Pablo perfectamente sabe que ese es el Dios único, aleluya, y a él se alabanza y la oración, a él se la gloria y la honra, a él se la gloria, por él estamos en este lugar. Te tienes que llenar de la presencia de Dios a través de la oración. Cuando tú andas en oración, tú te sientes capaz, tú te sientes bendecido, te sientes dichoso, te sientes seguro de los planes de Dios. Cuando tú tienes una relación perfecta con Dios a través de la oración, Dios te capacita, Dios te llena, Dios te prepara. Dios no te hace sentir mal, no te hace sentir, aleluya, incapaz. Dios te hace sentir capaz que tú puedes. Dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 2, que Él nos ha hecho a nosotros ministros competentes de su palabra. Ministros, oiga bien, competentes. Quiere decir, dice Pablo, y esta competencia, dice Pablo, no proviene de nosotros, sino proviene de aquel que nos ha llamado. Tu competencia y mi competencia no es la de nuestra fuerza, no es la de nuestra capacidad, hermanos, de inteligencia. Nuestra competencia se llama Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es el que no te deja caer. El Espíritu Santo es el que no te deja estar sentado. El Espíritu Santo es el que no te permite que te quedes ahí esclavizado, paralítico. Si tú tienes presencia de Dios en tu vida, no estarás sin hacer nada en la iglesia. No estarás ahí dormido, no estarás ahí acostado, aplastado en el asiento. Tendrás deseo de hacer algo por la obra del Señor. Porque esto es lo que provoca la presencia de Dios en nuestra vida. El deseo y el anhelo, el amor de servir a Dios. Si tú no sientes eso, no creo yo que tú tengas presencia de Dios. Porque no es porque Dios no te la ha querido dar, sino porque tú no has sido digno o digna de recibir el poder de Dios. Cuando cuando Cristo le dijo a los apóstoles que era necesario esperar la presencia o la manifestación del derramamiento del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo les manda a estar unidos, constante en la oración, fortalecidos por medio de la oración, para que ellos no fueran a poner en duda la palabra de Cristo, que les había asegurado que el Espíritu Santo de Dios se iba a derramar sobre su vida. Dice la palabra que ellos se encerraron en un lugar llamado el aposento alto, y ahí estaban con un aproximado de 120 personas, entre ellos hombres y mujeres, en una oración constante, pidiendo el respaldo de Dios, pidiendo la respuesta de Dios, pidiendo, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Ellos estaban en constante oración, dice la palabra de Dios. La iglesia futura, la iglesia primitiva, la iglesia quizás no tenía idea de las oposiciones que iban a tener al predicar el evangelio. Quizás no estaban conscientes de lo que había de venir, pero algo estaba prometido para ellos, que cuando viniera la presencia del Espíritu Santo, ellos iban a ser transformados y cambiados en otras personas. No iban a ser los incrédulos de antes ni los cobardes de antes, sino que iba a haber capacidad de ellos para pararse a predicar la palabra de Dios, y va a haber en ellos poder y autoridad para echar fuera demonios y resucitar a Dios aquí, que da el poder y autoridad a su nombre. Dios te ha dado poder y autoridad. Usa la autoridad de Dios, usa el poder de Dios para hacer el evangelio de Cristo. Pararse con seguridad, pararse con seguridad en este lugar. Gloria a Dios. Que dice la Escritura, dice la palabra que hemos leído,
que cuando ellos llegaron a este lugar de Listra, había un hombre que estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Alguien que no había, oiga bien, que no había en él esperanza de sanidad. Que no había, hermano, esperanza, hermano, de recibir, hermanos, la sanidad en sus pies, porque era un hombre cojo de nacimiento. Que nadie, hermano, conscientemente sabía que ese hombre podía algún día caminar, imposibilitado los pies, sin movimiento, postrado para toda su vida, permanecer en el suelo, andando, hermanos, en cadena, andando, perdón, en silla, transportados por otras personas. Y eso es lo que hace el poder del evangelio en la vida de la iglesia. Cambiar la vida de las personas, transformar su vida, hermanos, su conducta, su manera de vivir. Eso hace el evangelio con nosotros. Nosotros hemos sido cambiados y transformados por un poder, hermanos, que no es de esta tierra. A ti ya el Señor te ha traído a este lugar, no para que te lamentes, no para que te quejes, no para que renuncies, no para que te rindas, sino para que des testimonio del poder de Dios en tu vida. ¿Qué hace Pablo cuando llega a Listra? Dice que aquel hombre, Pablo le nota que en él había fe para ser sano. Aquel hombre lo hace sentir el Señor que estos dos hombres, estos dos personajes que van a este lugar de Listra, no son hombres comunes y corrientes. No son personas que llevan una religión más. Son hombres de poder, de unción. Son hombres de autoridad que han llegado a ese lugar. Ahí no se predica el evangelio porque lo que gobierna es la adoración a unos dioses falsos llamados Júpiter y Mercurio. La gente era seguidora de estos dos dioses falsos ahí. No creían en el evangelio, no creían, hermanos, en Jesucristo. Ellos creían en Júpiter y en Mercurio. A este lugar lo lleva el Espíritu Santo a Pablo y a Bernabé para que vayan a imponer la palabra del Señor, para sacar a esta gente, hermano, del engaño, de la falsedad, de las tinieblas, a la luz admirable de Jesucristo. A esto llegan estos hombres, y lo primero que hace el Señor en la vida de Pablo y Bernabé es hacer un milagro en una persona que no tenía esperanza de sanidad. Y así comienza Dios a respaldar. Cuando Pablo ve que aquel hombre tiene la potestad de ser sano, Pablo da la orden para que aquel hombre se incorpore y le dice: levántate derecho sobre tus pies. Y esta palabra llega al corazón de aquel hombre que está postrado. Yo no sé cómo es esta palabra que aquel hombre pudo haber sentido, pero es una palabra que te cambia, que te convence, que te hace sentir que la tienes que obedecer. Es un mensaje que ha recibido de parte del Señor a tu vida. Aquel hombre a lo mejor pudo haber dicho: ¿cómo me voy a levantar si yo lo intenté más de 1500 veces y no puedo levantarme? ¿No cree usted que este hombre pudo haber buscado la sanidad por medio de otros recursos como la brujería? ¿No cree que este hombre muchas veces lo ha intentado levantarse, ponerse de pie y no ha podido? Él se ha dado cuenta que sus pies no tienen la fuerza para sostenerlo. Él se ha dado cuenta que sus huesos no están formalmente formados. Él sabe que tiene un problema de años en sus pies y que nada ni nadie lo va a poder ayudar, porque él ya buscó los medios, los recursos para ser sanado y no ha podido ser sanado. A él yo me imagino que ya le aplicaron muchas medicinas, muchos métodos curativos, le han aplicado terapia a este varón. Desde el nacimiento sus padres tuvieron que haberlo llevado a una serie de terapias, a una serie de rehabilitación, y este hombre no puede caminar. Y eso es lo que marca la diferencia en la iglesia. Que cuando la iglesia le cree la palabra, la iglesia es de acción y de movimiento. Aleluya.
Mientras la iglesia no le crea a Dios esta palabra, va a ser una iglesia sin acción, sin movimiento, una iglesia paralítica. Porque no hemos creído a Dios todavía el poder que Dios nos ha dado a nosotros. Saben que a los delincuentes se les da armas, se les proporciona armas de fuego para que se sientan capaces de hacer, hermanos, la obra perversa, la obra, hermanos, satánica. Y salen los muchachos con el arma de fuego para acá y no tienen miedo, tienen valor porque llevan un arma con la que pueden defenderse. No vayas a creer que van a ir a saltar así a mano limpia. Ellos llevan sus armas de fuego. Allá andan ellos protegidos, confiando en un arma de fuego. Allá andan ellos, se sienten seguros con aquella arma. Pablo andaba una arma diferente. Un arma que el apóstol Pedro da testimonio a la entrada del templo hermosa diciendo: yo no traigo oro ni plata. Porque los discípulos habían entendido perfectamente que el poder que se estaba moviendo en la vida de ellos es un poder de parte de Dios. Y que este poder no deja de fluir mientras tú y yo buscamos a Dios en oración. Es un poder que constantemente Dios envía a la iglesia. Es un poder que Dios está derramando sobre la vida de los que se han metido en la voluntad de Dios. Y estos son los que Dios levanta para impulsar a otros. Y estos son los que Dios levanta para motivar a otros. Así como Pablo y Bernabé. Llevaba un mensaje, no llevaba, hermanos, remedio, no llevaba, hermanos, medicamento. Pablo llevaba una palabra de poder. Una palabra de poder. Y en esa palabra de poder sucede un milagro. Sí, amén. ¿Cuál es el milagro? Es que un hombre ahora puede caminar. Por primera vez en toda su vida, aquel hombre a la edad ya siendo adulto comienza a dar pasos y comienza a sentir, hermanos, lo que es caminar. Usted podrá decir: caminar para mí hasta me aburro porque tiene los pies buenos. Quizás para nosotros el caminar ya sea algo, hermanos, no de tanto gozo, pues, ¿me entiende? Pero para este hombre el caminar se había hecho algo tremendo. Sí, amén. Cuando los hombres de Listra ven lo que te ha acontecido, inmediatamente dice que ellos comienzan entonces a hacer preparativos para ofrecer un sacrificio en honor de Pablo y de Bernabé. Entonces dice la palabra que hemos leído, que intentando Pablo detener la multitud, intentando Pablo convencer, hermanos, el error de estas personas, dice que difícilmente ellos pudieron impedir que se les adorase. Con todo eso no pudieron, a pesar que Pablo demostró tener también imperfecciones en su cuerpo. Porque Pablo hace una especie de demostración. Pablo muestra su cuerpo físico. Tiene que llegar Pablo al punto de mostrar que él es un hombre también, al igual que todos. Un hombre que no es perfecto en su cuerpo. Un hombre que tiene cicatrices, que tiene golpes marcados en su cuerpo por causa del evangelio. Un hombre que también tiene, hermanos, que tiene dificultades. Un hombre, hermanos, que no es superior a los que están ahí, sino que es simple y sencillamente un hombre tomado por Dios para la alabanza de su gloria. Impidiendo, dice, logrando impedir esto, dice Pablo. Entonces se acerca una multitud, un grupo de hombres, dice la palabra del Señor, que venían también ellos de
19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que Pablo estaba muerto. Préstenme atención. En el capítulo 13 de Hechos, versículo 13, en el 13:13 de Hechos, Pablo había predicado la palabra en Antioquía. Y cuando Pablo predicó la palabra en Antioquía, Pablo tuvo problemas por predicar la palabra. Pablo fue perseguido, amenazado. Y cuando Pablo es perseguido, entonces Pablo tiene que huir a predicar la palabra a un lugar que se llama Iconio, 14:1 de hecho. Entonces Pablo va a predicar después de salir de Antioquía, va a predicar a Iconio. Estando Pablo en Iconio, Pablo es, hermanos, es perseguido y se hace un atentado de muerte al apóstol Pablo en Iconio. Cuando Pablo ve que Iconio también lo quiere matar, entonces Pablo se mueve para Listra a predicar la palabra ahí en Listra. Los que venían persiguiendo a Pablo desde Antioquía con intenciones de matarlo en Iconio, porque no habían podido matarlo en Antioquía, fracasaron. Dios había guardado a Pablo en Antioquía y Dios guardó a Pablo en Iconio. Entonces los que venían persiguiendo a Pablo de Antioquía con intenciones de matarlo en Iconio no pudieron. Se levanta un grupo de hombres judíos también en Iconio que se unieron a los de Antioquía y siguieron a Pablo hasta Listra. Y dijeron: a este lo matamos nosotros aquí en Listra. De aquí Pablo no sale con vida. Ve que Pablo trae una oposición terrible de muerte. Algo, hermanos, que Pablo debería de valorar si seguir sirviendo a Dios o no seguir sirviéndole. Porque la vida del apóstol Pablo está en peligro. A Pablo lo quieren matar por predicar la palabra de Cristo. ¿Hasta dónde usted y yo estamos dispuestos de llegar con este evangelio? ¿Hasta dónde usted y yo estamos tan dispuestos a no renunciar? Pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga, a permanecer fiel a Cristo en el ministerio. ¿Qué tanta fe tienes tú en la palabra de Dios? ¿Qué tanta autoridad Dios te ha dado para permanecer en medio de la prueba sin que te rindas? ¿Confías tú en Dios? Porque Pablo no deja de predicar a Cristo. Pero llega un momento en que el Señor tiene que permitir que los perseguidores de Pablo lo alcancen y lo golpeen de tal grado que lo maten. Ojo con esto, porque esto lo tiene que entender usted según la información del verso 19. Dice la palabra en el verso 19 que a Pablo lo apedrearon. Oiga bien, a Pablo lo apedrearon. Y la intención de apedrear a Pablo no es herirlo para asustarlo, no es golpearlo para intimidarlo. La intención de apedrear a Pablo es para matarlo. Y cuando usted quiere matar a alguien a pedradas, no le va a tirar a los pies, sino que usted tiene que acertar aquella piedra
en la cabeza de aquel hombre. Ojo con esto, porque cuando leemos nosotros estas narraciones, estos testimonios, no logramos entender o conocer perfectamente la profundidad de lo que ahí se está desarrollando. Sí, amén. Usted sí sencillamente ha leído y dice que a Pablo lo apedrearon, Pablo cayó como medio muerto y lo sacaron. No, ojo con esto. A Pablo no lo apedreó una persona, a Pablo lo apedrearon los hombres de Antioquía, los hombres de Iconio y los hombres de Listra. Sí, amén. Lo apedrearon todos. Y cada uno agarró piedras. Y cuando Pablo estaba predicando la palabra del Señor, entonces a Pablo le lanzaron las piedras, al grado que yo sé que a Pablo tuvo que haberle caído en el rostro y en el pecho de Pablo aquellos impactos de piedra. Y cuando Pablo lo estaban matando a pedradas, yo me imagino que nadie tuvo el valor de meterse. Como cuando dejaron a Jesucristo, hermanos, cuando fue capturado, nadie tuvo la autoridad. Y a pesar que el apóstol Pedro dijo: yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte, de ser necesario, Pedro al final no pudo mantener aquella palabra, porque la había declarado en su propia fuerza y no la había declarado en la fuerza de Dios. Amén. Una cosa es cuando tú declaras palabra en tu propia fuerza, y una cosa es cuando declaras palabra en la fuerza y el poder de Dios. Sí, amén. Yo me imagino que Pablo cayó, y Pablo siendo derribado, ensangrentado y reventado en la frente, Pablo no le queda más que caer tumbado. Y al caer Pablo en el suelo, aquellos mismos hombres, aquellos verdugos llegaron a ver a Pablo ensangrentado, a tal grado que dice la palabra que ellos pensaban que Pablo estaba muerto. Yo imagino que ellos tuvieron que haberlo examinado a Pablo, porque la intención era matar a Pablo. Lo vieron sin respiración, lo vieron, hermanos, sin movimiento. Me imagino que la sangre a Pablo le brotaba de su cuerpo. Yo imagino que Pablo derramó sangre bastante en la tierra. Entonces aquellos hombres lo que hacen es, quizás cuando alguien va a botar un perro muerto, hermanos, que no quiere que le apeste ahí, le pone una pita en la pata del perro y lo lleva arrastrado a botarlo al basurero. Porque la Biblia dice así, que a Pablo lo sacaron de aquel lugar, oiga bien, arrastrado. Versículo 19. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y también de Iconio, que persuadieron a los judíos o a la multitud de Listra, y entre los tres grupos se pusieron de acuerdo para apedrear a Pablo. Y dice aquí que a Pablo le arrastraron. Ojo con esto. Esto es llevar arrastrado a alguien. A Pablo no lo tomaron en brazos para sacarlo. A Pablo no lo llevaron en hombros para irlo a botar. A Pablo lo arrastraron. Lo agarraron de los pies, o lo agarraron de las manos, o lo agarraron de la cabeza. Y entre todos ellos llevaban el cuerpo de Pablo por toda la calle empedrada, arrastrando el cuerpo de Pablo. Ese es el siervo de Dios. Gloria a Dios. Ese es el predicador de Dios. Ahí está un hombre que confía en Dios. Un hombre que ha predicado que Dios es grande y poderoso. Ojo con esto. Que los mensajes que Pablo predicó en Antioquía y en Iconio era que hay un Dios en el cielo que te guarda de todo problema. Ese, imagino que era el mensaje que Pablo predicaba, que tenemos un Dios grande y poderoso que nos guarda
porque Pablo cayó muerto. Entonces la gente que había creído en Pablo, la gente que había oído el mensaje de Pablo, a lo mejor dudaron de que el mensaje de Pablo hubiera sido de Dios. Pero Pablo dice la palabra que tenía una palabra que convencía, hermanos, el corazón de los hombres. Amén. Así como el enfermo, el paralítico, creyó a Pablo y se levantó para la gloria de Dios. Había gente que había creído en el mensaje de Pablo. ¿Dónde cree usted que está el paralítico? Porque el paralítico no va a ser un hombre, hermano, desagradecido. El paralítico a partir de ese momento va a ser un hombre, un siervo de Dios, creyente de la palabra de Dios. Un hombre que sabe que el que lo ha levantado de ahí es todopoderoso. Usted va a ver al paralítico en el siguiente verso, cuando dice que los discípulos de Pablo llegaron y lo rodearon y levantaron una oración por la recuperación, por la restauración y por el levantamiento del apóstol Pablo de ahí donde había quedado muerto. La iglesia se mueve. Yo creo que ahí está el paralítico. El paralítico cuchillo, el que no podía caminar, el que no servía para nada, el que la gente, hermano, no lo podía poner a trabajar porque ni para trabajar servía. Ahora yo veo a este paralítico ahí en el verso 21. Sí, amén. Veo a este paralítico, perdón, en el verso 20, donde dice la palabra, pero rodeándole los discípulos. ¿Qué sucedió cuando lo rodearon los discípulos a Pablo? Vean lo que sucede cuando la iglesia se une en una fe de poder. Cuando la iglesia sabe lo que tiene que hacer, hermanos. Porque la iglesia no ha dado por muerto a Pablo. La iglesia no ha dado por muerto a Pablo. Pablo da testimonio diciendo que cuando él fue llamado por parte de Jesucristo, a él se le dio una palabra profética, donde el Señor le dijo: te he levantado para que lleves mi nombre a los de mi nación, a los gentiles y a los reyes de la tierra. Y Pablo no había llegado todavía a dar testimonio a los reyes de la tierra. Hay una palabra dada por Dios en la vida de Pablo. Hay una palabra que Dios, hermanos, ha declarado, pero que Satanás se levantará para impedir que Pablo cumpla la misión de Dios. Y Pablo está ahí destruido, derribado, perdón, imposibilitado ahora Pablo sin levantarse. Y Pablo no es que esté paralítico, Pablo a lo mejor está muerto. Pero el mismo Dios que levanta al paralítico, el mismo Dios va a levantar a Pablo de la muerte. Ve Dios que tenemos, hermano. Ve a este Dios. Y la iglesia está consciente de esto, que a Pablo le hace falta todavía seguirlo. Yo me imagino, yo quiero ver la escena de todos los discípulos, incluyendo al paralítico ahí. Porque el paralítico, a pesar que tiene horas de haber sido convertido, pero en él ha entrado fe de servir a este Dios que Pablo predica. Y entre todos ahí, incluyendo el paralítico, están declarando una oración de poder en la vida de Pablo. Están declarando que el Dios que levantó a Cristo de entre los muertos es grande para levantar a Pablo. Que tenemos un Dios de milagro, un Dios de poder, un Dios que resucita muertos, un Dios que levanta paralíticos, un Dios grande, el que hizo los cielos, el que ha hecho la tierra, es Jehová. Jehová es su nombre. Ese es el Dios que predicamos en la iglesia. Que una palabra de Dios basta para levantar a un muerto. Tenemos un Dios grande. Cuando solo se reúnen en la oración, todos están conscientes
siente que Dios va a levantar a Pablo de ahí. Dice la palabra que Pablo se levanta. Y cuando Pablo se levanta, vea lo que da testimonio la Biblia. Así tenemos que ser nosotros como Pablo. Inmediatamente Pablo se levanta. Al día siguiente, Pablo va a Derbe a predicar la palabra de Dios. ¿Para dónde se hubiera ido usted si hubiera sido apedreado? ¿Para dónde se hubiera ido usted después de levantarse de tremenda golpiza y arrastrada? ¿No se irían para el hospital? ¿No se irían para el hospital? Ensangrentados, reventada la frente, con los dientes a lo mejor quebrados, con la mandíbula, hermano, la quijada caída de tanta piedra, el pecho reventado. Pablo no está, hermanos, ahí sanamente. Pablo está reventado, con caulo de sangre, morado su cuerpo. Vea, cuando una persona es apedreada, ¿cómo le queda el cuerpo hinchado, magullado? Y lo que Pablo realmente necesita es guardar reposo, ir a que lo sanen. Pero Pablo sabe que Dios lo ha levantado para seguir adelante. Y por eso quiero llamarle a este tema: no te rindas, no te rindas. ¿Por qué no le sirves a Dios? ¿Cuál es la prueba que tienes que te hace ser tan inútil que no puedes servir a Dios? Aleluya. Cuando nosotros nos paramos en este lugar y quizás con tanta humildad creemos nosotros que lo hacemos o lo decimos, y decimos: hermano, aquí vengo a este lugar, pero yo no puedo. Ustedes saben que yo no puedo, hermano, pero todo lo hacemos para la gloria del Señor. Nosotros no somos quien. Estás presentando a un Cristo inútil que no te puede ayudar y que nunca te ha ayudado. Ese es el mal testimonio que das cuando te paras a este lugar a hablar de debilidades y fracasos. Perdóname que te diga esto, pero tan inútil te